Hola, mi nombre es Fabi y soy profesora de la Fundación Ampatu y Espacio Buenos Aires, y hoy voy a compartirles el primer capítulo de la historia del mueble francés, el estilo medieval, siglos XIV y XV. Bueno, aquí vamos a ir trabajando con esta tableau de styles, esta pancarta con los diferentes estilos franceses, donde la silla, el asiento, va guiando a través de una diagonal todos los periodos que ven acá en franjas. Vamos a irnos al primero, y la historia del mueble francés, al igual que el inglés, es de suma importancia para la evolución de la estilística mobiliaria de Occidente, porque por razones políticas, razones de hegemonía, dominio, influencias artísticas, reinado, monarquías, estos dos países fueron los que influenciaron al resto de los países, y aunque uno quisiera estudiar, supónganse por decirles, a ver, el mueble sueco, gustaviano, va a tener que beber de las fuentes del mueble inglés primero. De la misma manera que podríamos decir, a ver, un ejemplo acá en nuestro país, el mueble federal de la época de Rosas, uno va a tener que remitirse al victoriano inglés. Entonces siempre las fuentes son estos dos países. Después, más adelante, cuando lleguemos a la etapa del neoclasicismo del imperio, vamos a ver los estilos de la antigüedad, Egipto, Grecia y Roma, porque ahí sí se entroncan bien con estos estilos neoclásicos del siglo XVIII y XIX. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la primera banda, la Edad Media, y vamos a Francia. De acuerdo a mi experiencia como docente de más de 30 años de enseñar historia del mueble junto a otras disciplinas, conviene dar primero todo completo Francia y después volver a iniciar Inglaterra. He hecho algunas alternancias en estos años y es mucho más entendible para el alumno siempre arrancar con uno y después ver el otro, ¿no? Bien, vamos entonces a la Edad Media, que en esta particularidad, la Edad Media, esta etapa particular, la Edad Media, si yo les muestro muebles de cátedras o tronos de otros países, son similares. Hay muy poca variante. Recién, cuando arranquemos, a partir ya del BIS 13, las diferencias se hacen notorias con otros países. Y miren, mi recomendación es que se dejen llevar y que a medida que vayan sabiendo más, se les va a aclarar más el panorama, porque tenés puntos de comparación. Al principio parece demasiada información o demasiados datos o que parece imposible recordar, y no, es muy fácil. Bueno, este es el folleto que vimos recién, vamos a volver a verlo, es un museo francés, es todo desplegable y cuando se lo pliega queda así, es un museo francés y eh, escrito por Jacques Bertrand, y experto honorario, y bueno, se puede conseguir en internet si lo quieren adquirir, y ahí tienen toda la secuencia de muebles ingleses, eh, habla de estilos del mueble francés a través de la historia. Bueno, vayamos primero al contexto arquitectónico, artístico, porque el mueble justamente se inserta dentro de un periodo determinado. O sea, la historia del mueble es riquísima porque se aprende de todo, moda, costumbres, a través de las sillas se sabe algo de la historia de la medicina, porque empiezan los primeros sillones para enfermos, entonces cómo van evolucionando hacia la poltrona de relax que tenemos hoy en día. Es fascinante, se mezcla con la música, con la moda, con las costumbres, y bueno, y también con el tema de la higiene, ¿no? También porque en estas épocas que vamos a ir entrando ahora, la higiene era cero. También de las pandemias o de las epidemias, como ocurre hoy en día también. Bueno, vamos ya a un castillo fuerte. Si les interesa el tema, yo tengo una charla abierta también en este canal que habla sobre los castillos franceses. Y bueno, el Torreón del Homenaje, que era donde el donjon, donde se apostaban todos los pertrechos de guerra, víveres y demás, donde también se habitaba, el castillo fuerte, rodeado de un foso con un puente levadizo, y bueno, camino de ronda y diferentes elementos defensivos. Bueno, en estos castillos había muebles muy pocos. Los muebles de la Edad Media originales se cuentan con los dedos de la mano, y muchos salen de estos castillos, especialmente de la zona francesa. En los museos, acá inclusive en la ciudad de Buenos Aires, el Museo Rasuis tiene piezas originales del siglo XIV, XV. ¿Por qué arrancamos de esa época si la Edad Media
tiene una trayectoria más larga, porque se estudia lo que quede, lo que no queda no se puede saber. Lo que queda viene del siglo XIV, XV, y viene de estos castillos. Y muchos están en museos, por supuesto, como comenté recién, y aparte, antiguamente, diríamos, vamos a dar un ejemplo, en la época de la Primera Edad Media, durante los reinos de Carlomagno y los emperadores merovingios, quedaba todavía la influencia del mueble romano, así que lo que encontramos es un trono merovingio de aspecto romano, que ya entenderemos mejor cuando estudiemos el mueble romano. Bueno, aquí tenemos hoy en día muchos de estos castillos, están habitados y son cadenas hoteleras, han sido reformados y bueno, se mantienen porque es patrimonio cultural de la humanidad, declarados por la UNESCO, y aparte Francia los cuida muy bien y los conserva bien, y muchos, para poder subsistir, se transforman en cadenas hoteleras, igual que el caso pasan las estancias acá en Argentina. Entonces ven, acá está transformado, tiene ventanas de concepción más moderna, en fin, aberturas, una parquización diferente. Bueno, y esto es lo que llamaríamos una casa nórdica, y no se remite a lo nórdico, Suecia, Escandinavia, no, se remite al norte de Europa, incluye Francia. Alemania también, o lo que en ese momento era Alemania. Y aquí lo que vemos es una casa con maderaje externo, con una jaula de madera que sostiene los muros, que eran muros muros que portaban el peso del techo, etc. Y aparte era muy escasa la abertura paisada, porque si no debilitas el muro. Bueno, toda la historia de la estructura es así hasta que se inventa el hormigón armado, y primero la estructura en hierro. Estamos ya al siglo XIX para eso, así que todas las ventanas no son apaisadas como estamos acostumbrados hoy en día, la posibilidad de tenerlas. Y bueno, esta jaula de madera, este maderaje, ataba la casa. Entonces, por un lado tenemos los castillos en los feudos, por otro lado tenemos las casas de este tipo en los pueblos y en las ciudades, que hoy en día todavía se conservan, y también vamos a tener cómo los castillos se van transformando, y hoy en día seguimos teniendo estas casas. Miren inclusive cómo se conserva la construcción, que en ese momento la escuadra no se mantenía muy bien, y bueno, miren cómo se han puesto las ventanas, los maderajes, es muy pintoresco. Lo que sí se ha transformado en la ventana, a partir del siglo XVII, se transforma vidrio repartido, pero tenemos que llegar al Luis XIV para eso, así que todavía estamos en una etapa de inicio de registro del mobiliario francés, en este caso la Edad Media, siglos XIV, XV. Bueno, estaban también los campesinos, los siervos de la gleba, que vivían en chozas y no tenían ni mobiliario ni nada de estilístico que pudiéramos rescatar. Pero sí vemos algunos personajes acá con un arcón. Después vamos a ver la diferencia entre arcón y cofre, alguna mesa, algún escabelo, banquito. Bueno, es época de fin de las cruzadas. Se va extendiendo es decir, los muebles que en realidad en la primera Edad Media, vuelvo a repetir, son herencia de lo que nos deja el Imperio Romano a través de los emperadores merovingios y Carlomagno, y todavía acá vemos un castillo defensivo. No es esta época la que nos lega los muebles que vamos a ver ahora, es la etapa, ya diríamos, del gótico, de la etapa de las catedrales, no la etapa de las cruzadas, y todavía aquí se batalla con armas blancas y no con la pólvora, ¿no? Que después va a ser obsoleto el usar los castillos feudales. Bueno, también hay música que puede amenizar. A veces en mis clases presenciales coloco música. Esta música tiene que ver con los trovadores, con los troveros del norte, trovadores del sur, y que hablaban la lengua d'oïl, la lengua doc. Bueno, hoy en día hay un montón de grupos como estos que estamos en la fotografía, que se visten con el atuendo adecuado y tocan con instrumentos hechos por luthier. Acá en Argentina está Pro Música de Rosario, Música Ficta, un placer escucharlos, aparte es una música muy alegre. Hoy en día está considerada música académica, culta o clásica, y en su momento fue música popular. ¿Qué diferencia existiría con los jugleros? Los juglares son los que ejecutaban la música como aquí estos músicos actuales, y los troveros y trovadores eran los que la componían, que eran de clase alta, eran los hijos de los señores feudales, ¿no? de los nobles. En cambio los juglares andaban rondando de pueblo en pueblo comprando estas canciones a esta gente y ejecutándolas en vivo.
Bueno, aquí vemos un poquito la moda femenina, que es muy importante para la historia del mueble, especialmente por la historia del asiento. La moda femenina condiciona el retraer o avanzar los apoyabrazos. Y bueno, las chicas vestían acá con largos cabellos, trenzados, vestidos que no eran muy amplios, entonces los muebles son rígidos y caen a plomo en la pata delantera, los apoyabrazos. ¿Qué significa caer a plomo? Caen rectos, directos. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de libros miniados. ¿Qué son los libros miniados? Los libros ilustrados con óxido de minio, también llamado vulgarmente óxido de plomo, y que es el color rojo de las ilustraciones que ilustraban estos códices escritos a mano. Y a veces vienen con estas ilustraciones y nos sirven de fuente de información. También tenemos aquí otra donde vemos que, como no se encontró ni mesas fijas en la Edad Media originales, se supone que eran de caballetes, como vemos en esta ilustración original, y que tampoco usaban cristalería fina, ni tampoco usaban tenedores, y que usaban platos de metal, de peltre, de cobre, de bronce, con cuchillos, y se limpiaban con la manga. Mucha higiene no había. Y por supuesto aquí la perspectiva lineal viene del Renacimiento, esto así que es relativa a la mesa, bueno, nos sirve para poder ver un buen registro para ver cómo se ponía la mesa, con manteles que tenían marcas del doblado, porque evidentemente se guardaban, porque las mesas se retiraban y se usaba el salón para otro uso, era multifunción. Bueno, también es época de vitrales, que ya vienen desde la época anterior, de la primera Edad Media. Vamos a dividir la Edad Media en lo que será el estilo románico y el estilo gótico. No confundan románico con romano. Románico es del 9 al 11, se llama así porque se hablaban lenguas romances, y aparte hay aportes romanos en la arquitectura, como el arco de medio punto y la bóveda de arista. Si ya el gótico, que viene, también es un término colocado como medio despectivo, atribuido a los godos no hacían arquitectura gótica, pero bueno, les quedó ese término para distinguir lo que es una arquitectura del norte, ¿no? Ese término se lo colocó un italiano, Vasari, que odiaba un poco todo lo que venía del gótico y toda esa visión norteña de los países como Francia y Alemania, y Italia era mucho más como renacentista, con un acervo más grecolatino. Bueno, eso también está comentado por ahí en las clases de historia del arte, pero se los comento acá. En este caso entonces tenemos un vitral emplomado, con plomo y vidrio coloreado en su masa y algunos de toques en grisalla. Y muestra la verdadera técnica medieval del vitral, y muestra aquí cómo se va ensamblando estas piezas maravillosas con estos azules magníficos, que se destacaba el azul de la Catedral de Chartres, porque hoy en día tampoco se lo puede imitar en vidrio, ¿no? Esa fórmula se la llevaron los maestros vidrieros a la tumba. Bueno, con esto cerraban, porque no había vidrio plano. El vidrio plano es un producto de la modernidad, hay que tener mucha temperatura para que no se hagan grandes fundiciones en el horno, así que hacían vidrios pequeños, lo que se les salía, y acristalaban de esta manera. Si era una iglesia con escenas, si es un castillo o una casa con, simplemente geométrico, sin coloros. Bueno, y ahí está, para que vean que existe esto, porque acá vemos un cuadro de un pintor flamenco del siglo XV, del 1400, donde se puede ver un tríptico, hay 3 partes, son retablos de altar, por lo general. Está buenísimo porque se ve a la Virgen María recibiendo el encargo de si quiere ser madre de Mesías a través del arcángel que llega enviado por Dios, el arcángel San Gabriel, y la encuentra, la sorprende leyendo la Biblia. Totalmente anacrónico, porque en la época de la Virgen no había estos ambientes, pero bueno, este anacronismo histórico es propio de la pintura. O sea, la pintura viene bárbaro para nuestro estudio del mobiliario y la decoración, porque se ve como en un ambiente. Se ve un ambiente de la época del pintor, no de la época de María, y se ve un banco que tiene, ¿ven?, una estructura muy sencilla, como si viéndolo, prismática, como digo prismático, de ángulos rectos, volumen del rectángulo, una chimenea muy alta, que en realidad servía para calentar un caldero, también para alimento, pero que desde el punto de vista de calefacción era realmente nula. Y cuanto más alta la chimenea, peor calefacción. ¿Cómo se solía, miren ahí atrás, colgar toallas o elementos de secado para que se secara a través del ambiente? A veces se colgaban cerca de la chimenea, y como los apliques, en estos casos son candeleros, la diferencia entre candelero y candelabro: el candelero es de una vela, el candelabro supera ya en 2 velas para arriba. Y bueno, y se puede retraer, ¿no? Muy móviles,
postigones internos para controlar la luz solar, ya que si había una ventana se iba el poco calor que producían, y este banco que inclusive tiene mecanismos en su borde para girar. En otro ejemplo vamos a ver mejor. Bueno, la mesa rebatida, porque la perspectiva todavía lineal no se utiliza como tal, sino lo que se utiliza es una concepción perspectiva de la Edad Media, y una cuestión conceptual de ellos, y vemos que en estas casas, como estas que veíamos recién con jaulas de madera, utilizaban trepisos de madera con vigas a la francesa, que significa paralelas. Y bueno, los postigones se podían levantar y atar desde el techo. Esta es una imagen de San José, San José, el esposo de la Virgen, bueno, San José al carpintero. Y también nos sirve para ver inclusive los instrumentos que no trabajaba San José, sino que trabajaban los carpinteros medievales. Bueno, en esta época, acá hay un detalle más de cerca para que vean el hermoso ambiente y el hermoso cuadro. Estos cuadros que eran de Campán o de Roger van der Weyden, nombres flamencos, nos muestran toda la usanza de la época que estamos estudiando la historia del mueble. Muy minimalista todo, significa que había muy pocas cosas, lo necesario para usar, por eso quedan tan pocos muebles. Son muy valiosos los muebles de esta época. Bueno, y aquí vemos una escena de Santa Bárbara, pintada por también Campán, si mal no recuerdo, que muestra lo que yo les contaba del banco, como pasan los trenes, ¿vieron? Algunos trenes tienen estos bancos que se giran para un lado y para el otro. Miren qué práctico, si quiere enfrentarse a la chimenea mientras leo, quiere del lado del ambiente. Y bueno, también el uso de los candeleros en forma de aplique que son giratorios o que se retraen, y después tenemos acá la toalla colgada, los postigones internos, como la madera era muy escasa, ya se registran en esta época. Esto lo comento en la charla del medio ambiente, en la sección de arte que lo pueden encontrar, que debido a la construcción de catedrales se diezmaban bosques para hacer las estructuras de los andamios. Entonces les quedaba poca madera que había que ensamblarla con remaches, en fin. La madera para esta época es el roble y el instrumento de carpintería es el cepillo, las gubias para tallarlo. Es decir, el torno viene después en la renacentista, aunque hay un anticipo. Los pisos de baldosa calcárea, si eran de los castillos serán de piedra o madera de tablas, si estamos en el entrepiso de arriba. No utilizaban mármoles, y bueno, postigones, cortinas, sí, a veces no. Telas muy simples como las que vemos acá, una sarga, un algodón, un lino, nada de brocatos ni demás cosas, ya es patrimonio de la decoración del Renacimiento. Tenemos que entrar al siglo XVI. Bueno, otro cuadro que nos puede servir de guía, más allá de que es totalmente anacrónico con respecto a la escena de la Virgen, pero acá la Virgen vive en la Edad Media, aparentemente. Bueno, miren cómo tapaban las chimeneas, eso es una costumbre muy que van a tomar los franceses, de taparla durante épocas donde no se usaba, hasta le han puesto el banco adelante, y ese banco es cofre, que significa que aprovechaban para guardar debajo cosas. Hay atrás una cátedra, la vamos a ver, y un mueble aparador. Y la araña, ahora la vamos a ver en detalles en otro cuadro. A veces los pisos calcáreos venían también con diseño, pero son pisos calcáreos o pisos de piedra o tablas de madera. Esos atuendos que lleva el arcángel San Gabriel, o el mantelito este que está arriba del banco de la Virgen, son ya brocatos, damascos, que se introducen en el Renacimiento, pero bueno, como estos pintores de Flandes solían pintar estos cuadros un poquito tardíamente, los incluían también. El baldaquino, me interesa que vean el baldaquino, que es el techo de la cama. La historia del mueble registra cuatro tipos de baldaquinos importantes, que son el común, como este que estamos viendo, ahora vamos a describir. El que sigue es a la imperial, después sigue a la duquesa y por último a la polonesa. Por ahora, hasta que no lleguemos a Luis XIV, tenemos todo común. El común tiene postes delanteros. La historia del baldaquino es sacarse de encima los postes de adelante. Cuanto menos tenga sostén, más va evolucionando, que después deja de cumplir la función que ahora vamos a mencionar. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes, atención, las pongo a veces porque inclusive las saqué de imágenes de juegos, de exposiciones o de juegos infantiles por computadora, o del siglo XIX, que hay un revival de lo medieval, a través de esta onda romántica que tiene el siglo XIX, y a veces están acertados, a veces no. Acá lo puse más que nada para que vean una mesa con caballetes. La mesa era de caballetes, bueno, un baldaquino,
y una chimenea de gran boca, de gran altura, que servía para todo uso. Intentar calefaccionar algo y poner el caldero para la comida. Bueno, aquí tenemos otra, pero esto lo vamos a estudiar mejor en el Tudor, porque este pertenece a Inglaterra y tiene ya unos bulbos muy importantes en los postes delanteros, que tiene que ver con la estética Tudor, porque el Tudor en realidad va siempre un poquito desfasada en Inglaterra. El Tudor va a ir desde la Edad Media al Renacimiento, y Francia se destaca mejor por diferenciar la edad medieval y lo renacentista. Pero bueno, es un baldaquino común. A ver, ¿a qué se remite un baldaquino común? Vaya, bueno, acá tenemos otra imagen para que vean un interior, y vos decías, ¿por qué tan floreado? Bueno, ahora vamos a ver por qué, porque no, las telas y los tapices que se colgaban en las paredes, eran tapices mil flores, entonces sí eran con flores, entonces hay una alusión a esa estética de época. Atención con estos dibujos que pertenecen al siglo XIX y mencionan a un tal Viollet-le-Duc, que es el que se encargó de restaurar Notre Dame después como la diezmaron en la Revolución Francesa. Era un arquitecto que se va a inspirar mucho también Gaudí en él. Es un arquitecto que hace excelentes dibujos, y aparte es restaurador de edificios históricos de época, y él lo que hace acá es imaginarse la Edad Media con amplios ambientes, cosa que no solía ser así, porque si yo las hago de vigas de madera, una viga de madera de un árbol que alguna vez fue un árbol poderoso, nos salva un vuelo más de 7 metros. Cuando digo vuelo es el espacio interior. Así que bueno, por ahí no eran más bien estrechos los ambientes. Si tiene una chimenea, bueno, sí, una chimenea de gran boca, con un gusto renacentista, y algunas licencias que se puede tomar con respecto al mobiliario, pero están muy lindas los grabados de Viollet-le-Duc. Bueno, también estas grisallas, es una forma de pintar como si fuera un grabado, y también aparece la grisalla en los vitrales que le mencioné. La grisalla en realidad tiene muchas definiciones en la historia de la pintura. Una de ellas es la que utilizan en los vitrales, ¿no? Limaduras de metal como pintura para retocar algunos detalles. Y en este caso, bueno, vemos un monje en un banco de monjes, sentado en una banqueta plegable, banquito plegable, escribiendo estos libros miniados que se ilustraban con letra roja, y de ahí viene el término miniatura, porque los ilustraban con óxido de minio, que es el óxido de plomo. Bueno, ahí vemos un poquito la realidad también, que es esto, a través de estos grabados o estos dibujos podemos ver cómo era un banco de monje, que era una especie de pupitre. Bueno, y vamos un poquito antes de entrar así concretamente al mobiliario, ver el entorno. Siempre hablamos de los techos, las paredes, los pisos. Bueno, hago las paredes pueden estar en la Edad Media se les llamaba enjalvejadas, por eau de Javel. Eau de Javel es lavandina. Las blanqueaban con esa especie de lejía, entonces quedaban blanquecinas los revoques. Los revoques no eran muy lisos, como en este caso, ¿ven? Enrasados a la bolsa se le llama, ¿no? Porque el albañil agarraba una bolsa de arena húmeda y golpeaba el revoque, y quedaban como así poseados. Si no son de piedra, como en el castillo, no son de madera, son de revoque. El revoque tiene que estar de esta manera, de prolijo, con un piso de madera acá de tablas. Olvídense del parqué, en esta época no existe todavía. Y esto es una ambientación actual, muy minimalista, de una posada en Europa, y se puede ver que lograron el look medieval, como se dice, con poquitos muebles, algún tapiz escrito con letra gótica, unos cacharros de cerámica, y alguno de cobre puede también colocarse, y estos muebles tan simples que vamos a ver. Es una decoración muy sencilla. Vamos a ver otras también. Miren, esta no, atención. Cuando ya vemos muebles que no tienen travesaño, que no tienen cajas abajo, cuando vemos muebles de hierro, cuando vemos una estética que ya se va armando como un gusto posterior o más propio de un armado que viene, la evolución de la historia de decoración, esto no corresponde a la época medieval. Corresponde, por supuesto que ya sabemos que no es medieval porque no hay adorno, no importa eso, pero me remito a que estos muebles son del siglo XIX, son muebles victorianos, y el victoriano vuelve a mirar la Edad Media, porque son de época de eclecticismo, al igual que le va a pasar al Louis Philippe francés. No les hice la lista, pero miren, mientras miramos esta imagen se las voy diciendo y se las voy a repetir siempre. El mueble francés va estilo medieval, renacentista, Luis XIII, Luis XIV, Regencia, Luis XV, Luis XVI, Directorio, Imperio, Restauración, Luis Philippe y Napoleón III. Esos son todos los estilos franceses. Y dentro de toda esa lista que di, el Louis Philippe es el que hace lo mismo que hace el victoriano, en un momento en Inglaterra en el siglo XIX. Copia el revival gótico.
o el Gothic Revival en Inglaterra, o el estilo La Trovador en Francia. Entonces, estos muebles de hierro más simples, con sillas con pequeños travesaños, no hay más muebles caja. Bueno, todo esto pertenece al siglo XIX, ya lo veremos. Volviendo acá a algunas ilustraciones de juegos infantiles actuales de la Edad Media, por eso es muy popular esta época en estos juegos de computadora, se puede ver también una intención de mostrar un interior medieval, pero bueno, tiene algunas cosas que no están para nada acertadas, como colocar un tapiz en el piso. En realidad iban a las paredes esos tapices, tampoco había alfombras. Las alfombras sí existían, pero recién entran a Europa en el Renacimiento a través de Oriente. Y bueno, los baldaquinos, que cumplían una función, ahora vamos a hablar de ellos. Bueno, esta es la moda femenina, a través de estos juegos infantiles se pueden ver algunas propuestas, más bien con un vestido poco amplio. También ven un interior de castillo, paredes de piedra, saquen la alfombra del piso, no iba, y los muebles de alto respaldo para protegerse de las corrientes de aire, porque era tremendo cómo se enfermaban de pulmonía, no había antibióticos en una clase, y una corriente de aire podía, en el momento que estaban comiendo, donde uno está relajado, la sangre pasa al estómago, enfriarse de golpe y enfermarse y morir. Bueno, aquí vemos también otro ambiente, parece un cadalso de presidio, pero bueno, con piedra. Les convenía tener más bien ambientes con otro tipo de revestimientos, porque esa piedra era muy mohosa y fría. Bueno, y aquí tenemos otra vez, volviendo a nuestras épocas, cómo se ambientan algunas posadas o recintos históricos con la Edad Media, que hay cosas que no van, porque una araña no pertenece a la Edad Media, es araña, otras sí. Y los vitrales sí están correctos, los muebles también, y la mesa esa que está en el centro no, pertenece más al Renacimiento, pero bueno, uno va juntando cosas. En estas épocas se van trasladando de época en época y uno hace una ensalada hoy en día de todo de lo que se va sumando, ¿no? Porque si no tiene muebles originales, no los va a descartar. Bueno, aquí tenemos otros techos también más elaborados, pero siempre tenemos techos de vigas a la francesa paralelas, o techos más artesonados, que ya se van anticipando al Renacimiento y que tienen influencias por ahí del mundo islámico. Bueno, aquí tenemos otro, esto es una hostería actual, donde se ve que han resuelto el ambiente muy bien, el concepto medieval es rápido, se puede ver, aunque toman a ciertas licencias que en la Edad Media no había, no andaban poniendo fanales con velas, es más, las velas eran muy escasas, en la Edad Media porque se hacían de grasa de animal, hoy en día se hacen de parafina, y si bien había matanza de animales, no había mataderos industriales como hoy en día hay, entonces la obtención de grasa era muy escasa. A veces usaban antorchas. Y bueno, tenemos aquí pared de piedra, vitrales geométricos, con diseños geométricos y pocos muebles. Hay que apuntar a lo minimalista. Esto está divino, miren, esto es posmoderno, es una decoración de ahora con en un ámbito muy medieval. Hoy en día podemos encontrar gente que vive en residencias que tienen mucho espíritu medieval, porque vienen de época y se han transformado, pero viene piedra, ahí le agregaron algunos pisos de madera con tablas, no parqué, y muy buena esta ambientación. Si bien los muebles son del Renacimiento, porque son traileros, el look está bien. Un poquito logramos, hasta podemos insertar algún afiche moderno. Hay que saber usarlo, sí la araña, hay que saber usar un poquito el criterio y lo logran. Pero bueno, parece que conocer toda la historia del mueble y la decoración. Eso siempre le digo a mis alumnos, conozcan toda la historia y después ven. Bueno, aquí lo mismo, sin baldaquino a la cama, pues un producto por ahí posterior, inclusive con influencia del Renacimiento, pero muy en las paredes, porque si bien no decoraban así en la Edad Media, toman el ejemplo de los vitrales por los colores y por los tapices milflores. A falta de tapiz milflores, que ya vamos a conocer, aparecen estas resoluciones con colores muy potentes. Los colores de los vitrales son así, rojo, azul, amarillo, porque tratan de imitar las piedras preciosas, porque se basan en esto que San Juan, en el Apocalipsis de San Juan, decía que él vio un templo en la Jerusalén celeste, lo soñó, y bueno, ahí a partir del gótico se trata de imitar esa visión que tiene San Juan, es por eso que los vitrales tienen colores de piedras preciosas, ¿no? Azules, rojos. Bueno, esto tampoco, si bien tiene un look muy, muy gótico por los arcos, esto es victoriano. Ni siquiera Louis Philippe les diría, porque Francia es mucho más moderada que Inglaterra.
no llega al siglo XIX. Lo que vemos aquí es una cama con baldaquino perteneciente al siglo XIX. Tampoco los muebles, ese sillón tan confortable no pertenece a la Edad Media. Sí el tapiz mil flores que está atrás. Bueno, pero tenemos el look medieval, victoriano si quieren. Bueno, aquí también vemos el unicornio, un símbolo que aparece en el tapiz del fondo y que simboliza la virginidad de las doncellas medievales, por lo menos en esta época. En otras épocas el unicornio significa otras cosas. El techo casetonado pertenece al Renacimiento ya. Pero bueno, el hecho de colocar este motivo tan característico que es el unicornio y el tapiz mil flores de réplica, le da un look medieval bastante. Bueno, y aquí vemos bóvedas de crucería, que son las que llevan las catedrales góticas. Se llaman así porque tienen esas crucerías, son esos nervios, también bóveda nervada, que le otorga la rigidez a la estructura y que se hace autoportante. En algún momento hablaremos del gótico en clases de historia del arte. Igual tienen referencias en la clase que di del medio ambiente, porque menciono las catedrales góticas por el tema ecológico, y ahí menciono también este tema de las bóvedas de crucería. Bueno, aquí tenemos un interior actual, una vivienda que perteneció, que tiene su acervo histórico, que es original, pero que con el confort moderno hay que equiparla con otro tipo de mobiliario. Pero la estructura de techos y demás, sí, viene de la Edad Media. Bueno, eso es se llama, a ver, volviendo para atrás, ¿ven? Si yo aquí en el centro, donde cruzan los nervios o las crucerías, coloco algo, un adorno, y tal vez puedo colocar un colgante, una araña, como pasa en las catedrales, eso se llama clave, porque está en la punta, en el encuentro de los nervios, y se llama clave pinjante, porque cuelga. Vieron, hay personajes que se adaptan al marco arquitectónico, el marco arquitectónico sería el clave, y ahí está la figura fantástica de una especie de dragón o murciélago o animal fantástico, que era propio en las catedrales góticas, porque simbolizaban que se expulsaba, las gárgolas aparecen estos personajes, se expulsaba a los espíritus malignos de la catedral. Y bueno, acá se decora, la mayoría los perdió, pero acá se ve en esta decoración, un clave pinjante decorado. Bueno, ahí de nuevo estas estructuras originales y podemos ver en la ventana un vitral geométrico sencillo, incoloro, de lo que se utilizaban para poder cerrar los vanos de las casas y no se morían de frío. Hacía mucho frío en la Edad Media europea. Por unas razones de que, tengo entendido, las glaciaciones en Groenlandia y en el Polo Norte bajaban mucho, casi hasta el nivel de Escandinavia, y bueno, y por eso hasta el siglo XVII es que se registran grandes fríos en Europa. Bueno, aquí tenemos de vuelta decoraciones actuales inspiradas en la Edad Media, aunque se le insertan mobiliario posterior. Bueno, aquí vemos algunas imágenes evocativas de la Edad Media, por supuesto, con estos interiores de taberna. Y estos libros miniados, ya saben qué es un libro escrito a mano con óxido de minio, entre los colores que usaban, el rojo proviene de ese óxido. Se ve otra vez la costumbre de armar mesas con caballetes en la sala principal del castillo para armar un banquete con la vajilla correspondiente. Bueno, y aquí vemos en otra infografía una propuesta, y sí, las arañas, los estandartes en las paredes, y la araña, ahora vamos a ver qué tipología tiene. Bueno, esto es una cocina armada en un museo, en estos castillos, donde se ponen maniquí para ambientar la cocina, bueno, bastante mugrosa, se cocinaba con leño, una mesa nomás con caballetes, se preparaban los alimentos, y alimentos fundamentalmente cárnicos, se comían pasteles de entrañas, poca verdurita, poca ensalada, y bueno, papas y todo. Más que nada eran como pasteles que armaban y potajes, ¿no? Al fin del día juntaban todo lo que había sobrado y lo calentaban en el caldero. Bueno, y aquí tenemos también, para ir culminando un poquito así la parte de introducción a lo que sería la caja arquitectónica, la caja interior, todo esto, techos, iluminación, paredes, amoblamiento y suelo, el amoblamiento lo dejamos al final, y vemos también estas ambientaciones actuales muy bien logradas, porque lo lograron con los vitrales, con los tapices, con el mobiliario, que por ahí ya pasa el Renacimiento y otros muebles que no tienen nada que ver, pero sí la combinación de tapices con los revestimientos de madera. La guacería, olvídense, hasta no llegamos al siglo XVIII, la guacería, ese trabajo de cartuchos bien diagramado en las paredes no arranca.
Bueno, acá tenemos otra, los colores son muy llamativos, y la heráldica, ¿qué es heráldica? Los escudos de armas. Y esto es de actual, es una cocina actual, donde se puede ver cómo el espíritu de la Edad Media está a través de... Los muebles son del Renacimiento, los asientos por ahí hay una transición, y lo estéticamente minimalista, sencillo, unas antorchas, unos candelabros puestos como apliques en la pared, un afiche de película actual con los colores, y bueno, a veces con algún detalle se logra el look sin necesariamente tener que caer en un mueble medieval, que tampoco lo van a conseguir porque está prohibido por ley vender del Renacimiento para atrás en subasta pública, por el tráfico de este tipo de piezas. Y aparte, integra parte del tráfico de arte, y vale mucho los muebles de estilo. Cuando lleguemos a los Luises, no les miento, una cómoda puede costar varios millones de dólares. Una cómoda Riesner de la época del 16 se remató la otra vez a 16 millones de dólares. Un mueble del barroco a 19. Eso es lo que cuestan los muebles originales. Y acá en Argentina tenemos, pero bueno, ¿por qué los tiene el Errázuriz, el Palacio Errázuriz? Porque fueron comprados cuando no estaba hasta disposición de no vender en subasta pública muebles originales del Renacimiento para atrás. Ya lo vamos a repetir ese dato. Bueno, aquí tenemos otra ambientación actual, donde un baldaquino más bien es un dosel, un cubre mosquitero, podría ser, ¿no? Pero tiene el espíritu medieval. Pero tenemos que conocer toda la historia para después aprovechar mejor esto. Igual está el look medieval perfecto. Bueno, otro, minimalismo, sencillez, austeridad, logramos el look medieval inclusive en residencias donde se hospeda gente que tienen un look medieval también. Esto es victoriano, cuando empieza la parafernalia de telas y cosas, y gusto por lo sobrecargado, pertenece al gusto medieval que proviene del victoriano y del Louis Philippe en Francia. Otro ambiente también muy bien logrado. Pero bueno, vamos a conocer, esto también tampoco es el gusto victoriano, pero nos viene a la mente el gótico con tantos arcos, pero no es medieval esto. Cuando conozcan los muebles medievales van a entenderme por qué. Encima hay un parqué artístico en el suelo geométrico, no tiene nada que ver con la época. Otro ambiente muy bien logrado también, austeridad y minimalismo, aunque hay elementos que no pertenecen a la Edad Media, sí la caja tal vez. Y este no, es victoriano, totalmente victoriano para chimenea moderna, porque ya es la chimenea de boca baja. A partir del siglo XVII bajan las bocas las chimeneas. Otro ambiente, posada actual, también bastante bien lograda. Y aquí podemos ver algunos cartuchos. ¿Qué son los cartuchos? Son cartuchos, a partir de ahora, interprétenlo como algo que encierra, es decir, estos marquitos que encierran alguna imagen, alguna talla. El cartucho viene de la antigüedad, del Egipto antiguo. Entonces, cartucho es sinónimo de cosa que enmarca, ¿no? Hay cartuchos de todos los tamaños, diseños y motivos, y vamos a distinguir las diferentes boiseries de todos los estilos franceses a través de cómo son los cartuchos superiores. Bueno, ahí vamos en esta ambientación moderna, vemos un tapiz mil flores de copia, otra de las cosas que son totalmente invaluables, son de época, no se venden más que en réplicas, en las casas de alfombras actuales, en las casas de tapices te venden estas réplicas de los tapices mil flores, que desde el punto de vista decorativo tiene un efecto lo que se llama chateau mural, donde no tiene perspectiva lineal, esto no pertenece al Renacimiento, todo es plano, lo que está más atrás está más lejos, lo que está más adelante está más cercano, y está todo cubierto por florcitas planas y animalitos, y con un marco, está todo hecho con tapiz, con la penca del tramo y cadena, no son bordados, están tizados, están tejidos en un telar, y lo que se ve es colores fuertes, como los vitrales, y el efecto mural o chato ayudaba a abrigar el ambiente, porque de paso cubrían esas paredes frías, y el efecto plano hacía que se vinieran encima, entonces se casa muy bien con la decoración moderna, porque da una sensación más de planimetría. En la planimetría se acerca más a la modernidad y la perspectiva más a lo clásico. Para que tengan en mente un tapiz gobelino, para ahí tienen como una especie de sendero, una calle o arbolado, entonces parece más profundo y ya no tiene ese efecto chato mural. Ese mismo efecto puede tener un tapiz moderno con una obra abstracta y entonces da la sensación de que se te viene encima. Bueno, tapices mil flores, y bueno, es época de catedrales, sí, ahora sí, es época de catedrales porque estamos en el siglo, ya al final del gótico, se arrastra hasta el siglo XVI el gótico en Francia, es muy largo el periodo gótico, y esto no, esto pertenece a la época de las catedrales, es el siglo
es el siglo XIII, la época de gloria de las catedrales, y bueno, una de las favoritas es Notre Dame de Reims. Vuelvo a mencionar, que ya lo mencioné en otras charlas, Notre Dame, porque son todas Nuestra Dama, si son catedrales góticas, son todas dedicadas a la Virgen María, entonces son todas Nuestra Dama. Ahora, si son iglesias góticas, no. Pueden ser San Esteban, lo que ustedes quieran, pero si son catedrales que son cabeza de diócesis, en el gótico, están dedicadas a la Virgen María, por eso son todas Nuestra Dama. No es solamente Notre Dame de París, es Notre Dame de Reims, de Amiens, hasta podemos decir Nuestra Dama de Luján, Nuestra Dama de La Plata, ¿no? Cualquier catedral gótica, católica, está dedicada a la Virgen María. El símbolo de la Virgen es el rosetón. Bueno, en Notre Dame de Reims, que es maravillosa, es una arquitectura única, donde la pared no es por tanto, eso lo explico también en algún otro video de arte, pero bueno, es época de estas catedrales que nos da todo el look medieval de época a través de tracerías góticas, de trazos góticos en la talla del mueble. Bueno, es época de castillos que se van transformando, esto también tienen una charla sobre esto, los 4 reinados de castillos franceses, para poder entender lo que les digo, y ahí están los villorios y pueblos medievales que llevaban aún esto que todavía vemos actualmente, las casas con jaulas de madera. Ahí está. Hoy en día existen, adentro hace lo que quiera, pero afuera tenés que conservarla porque es patrimonio histórico de la humanidad. Bueno, época de esto, visión siglo XIX, vamos a ver ahora el tema de Ivanhoe, los caballeros del rey Arturo, Lady Godiva, que tenía que cabalgar desnuda y nadie la podía ver por las calles. Bueno, todo esto proviene del romanticismo del siglo XIX, la visión romántica que tienen de la Edad Media. Y un poco nos queda esa visión a través de la decoración que van a hacerse los estilos del siglo XIX, tanto el Louis Philippe como el victoriano, la visión que se tiene de Sir Walter Scott, no de la Edad Media. Ahí está de paso la vestimenta, buenísima para ver cómo las mujeres en esta época de la Edad Media no van a condicionar demasiado los apoyabrazos. Otra vez de un libro miñado, estas imágenes, y bueno, de las películas de Hollywood, de la década de los 50, del libro de Sir Walter Scott del siglo XIX, Ivanhoe. ¿Y qué imagen vamos a tener de esto? Bueno, vamos a hacer un pedacito de la película, del trailer de la película para que se pongan en clima, pero recuerden que fueron libros escritos en el siglo XIX, no están escritos en la Edad Media, que relatan la Edad Media de manera romántica, de la manera que la veía el siglo XIX, que se había enamorado de la Edad Media como una época, vieron, pura e inmaculada y nada que ver, pero bueno, y nos sirve de guía también. Y en estas películas de Hollywood por ahí tienen ambientes muy amplios, en fin, por razones de estudio, de los estudios de filmación, pero en realidad recuerden que estamos condicionados por los techos, que si estamos haciendo lo de vigas, más de 7 metros de ancho no las podemos tener. Bueno, ahí está el afiche de Ivanhoe, trabaja Robert Taylor, la bella Elizabeth Taylor, John Fontaine, George Sanders y Ernie Williams. Bueno, es una película fantástica, hay muchas de esta época y Robert Taylor era uno de los grandes actores que hizo mucha filmografía de la Edad Media. Ahí tienen una hermosa imagen de ambos bellos los dos y Elizabeth Taylor, un rostro espectacular. Bueno, ahí John Fontaine, una historia de amor cruzado, él estaba enamorado de esta, y en cambio esta está enamorado de él, bueno, en fin, y hay un caballero que la codicia, pero ella no se enamora de él. Bueno, lo clásico del amor, ¿bien? Bien, vamos entonces a ver, ahí están los ambientes, bien logrados. Algunas licencias se toma el ambientador de Hollywood, y también están Los Caballeros del Rey Arturo, también protagonizada por Robert Taylor, todas películas de la década del 50. A ver, vayamos a ver qué les parece el trailer. Black from hoop to plume, the Roman knave. This knight is no stranger. Only one Saxon could ever fight like that. This black knight's tricks bear watching. I think I know that knight, Rebecca. But how do you? By all that's wonderful, I always see myself grown young again, Rui. Your name, Sir Knight, or your degree? My name I withhold. My allegiance is to Richard, King of England. By the laws of chivalry, you have earned the right this day to choose who shall be Queen of Love and Beauty at Ascot. It is our pleasure you shall appoint her.
so that one at least will mourn you when you lie cold beneath your Bueno, decía Coming Soon, ya fue estrenada hace mucho. Bueno, se las recomiendo, excelente film y todos los que mencionamos antes. Bueno, también tenemos algunos cuadros que no pertenecen a la Edad Media, porque no se pintaba así en la Edad Media. Estos son cuadros de la época académica, fin del siglo XIX, no románticos, sino académicos, Sir Lawrence Alma-Tadema, o Jérôme, que solían buscar escenas del pasado, unos de la antigüedad, otros de la Edad Media, para poder pintar sus cuadros, pero nos sirven de guía. Y muchos de los hacedores del cine en Hollywood, de los productores, de los decoradores, tomaron ideas que se veían en los cuadros, ¿no? Bueno, el caballero medieval, la dama vestida con estos atuendos que vimos, y bueno, los colores pertenecientes a la heráldica de cada escudería de caballeros. Bueno, aquí seguimos viendo algunos interiores que han quedado históricos, raro el uso de la bóveda, eso viene ya en el Renacimiento, pero me interesa que le den un vistazo a las paredes porque ahora vamos a hablar de eso. Bueno, otras escenas también, cuando lo vean muy plano y rebatido, y acuse de perspectiva con método, el final de la Edad Media o principio del Renacimiento. Esto es lo que se llama pintura del gótico internacional, la pintura del gótico flamígero, que en algún momento trataremos en la historia del arte, ¿no? Que es muy rico en detalle, todo plano, vieron los primeros personajes que están adelante, los de atrás están más lejos, hay un fuerte intento de querer representar la profundidad, pero me interesa que vean la cama con el baldaquino, y el baldaquino está atado, la cortina está atada en un bollo. Bueno, eso es un palio, es decir, porque los baldaquinos, ¿qué función cumplían en esta época? No había división de ambientes como nosotros lo conocemos. Había salas, y bueno, sala del trono, pero lo que había era una habitación común que servía para comer, jugar las cartas, reunirse, tocar música, y en este momento era importante aislarse, ¿no? Entonces el baldaquino cumplía las tres funciones básicas, que eran protección del frío, privacía, y también protección de alimañas, o qué sé yo, cucarachas, roedores, o que por ahí se te subiera el gatito o el perro del castillo a dormir con vos, ¿no? Era una cuestión de habitáculo la cama. Entonces de día se la deslataba en esos bollos que uno hacían, que quedaba como con una cortina, ¿vieron? Y quedaban los palios. Ahora vemos. Bueno, hay otra, estos son tapices, miren, que aparte son tapices tejidos, no bordados, sino tejidos, donde se ve moda, donde se ve concepciones plásticas de la época, y cuestión que les decía, el efecto mural, chato, que se avanza. Y este es el famoso tapiz Mil Flores, la Dama del Unicornio, que es una serie de tapices que está en un museo en París, que son del siglo XIV, son anónimos, entonces se supone que pueden venir del Flandes, no son franceses, sino pueden llegar a venir de talleres de Flandes. Y se ve el unicornio y se ve el león. El león es el símbolo de la realeza, y el unicornio el símbolo de la castidad de la mano, de la dama, perdón. La dama del unicornio es más grande en tamaño que su sirvienta o doncella, porque es una perspectiva jerárquica, son convenciones de la época, para dar más importancia. Todo es plano, hay un jardincito lleno de 1000 flores con animalitos simpáticos y estandartes. Bueno, pues llaman tapices 1000 flores. ¿No? Esta es una serie de tapices que conforman a esta dama de la nobleza que va pasando con los 5 gustos, con los 5 sentidos del ser humano, ¿no? Olfato, gusto, y el final, que reúne todos los sentidos, es este, que se llama el plaisir, a mi solo placer, donde ella está rodeada de todo de este jardín, digamos, irreal y paisajísticamente bello.
Bueno, sigamos. Puede estar invertido, a veces el fondo viene en azul, en rojo, o el suelo en rojo y el fondo en azul. Bueno, estos tapices generan un efecto mural o chato, como llamamos en decoración. Bueno, vayamos concretamente ahí sí a los mobiliarios. La cama, este caso puede ver, si es con rinconera mejor porque está más abrigado, porque va a tener cabecera y una especie de montante. Montante, cuando yo digo montante es esta tapa, son las tapas planas en los muebles, como los montantes que podemos tener a los costados de una cómoda o nuestros roperos. Y bueno, aquí tenemos la cabecera, un montante lateral, que es una especie de pared que lleva, iban contra el rincón y te llevaba doble colchón, un colchón de paja y un colchón de plumas, y con esto después se cerraba con las telas, con los palios, y se abrigaba. Era tener una cámara de una riqueza absoluta. A veces la mayoría de los señores feudales no tenían camas. El que tenía una cama era un potentado de época, con patas prismáticas alajadas del suelo, y unas tallas que vamos a ir viendo, y cartuchos, ven cartuchos de 3 tipos, un gusto, otro gusto y otro más. Y arriba un cartucho apaisado. Columnas torneadas o talladas, el torneado va a venir un poquito después, y roble trabajado a cepillo, con gubias, y estas camas originales, con baldaquino. Bueno, falta el palio, falta la tela, pero bueno, puede haber rinconera o no. Pero acá tenemos este buen ejemplo, nos vamos a los castillos del Loira, una habitación completa de época original, buenísimo, todos los muebles son originales, y les vuelvo a repetir que nuestro Museo Nacional de Arte Decorativo, Palacio Errázuriz, tiene piezas así, compradas a principios del siglo XX, todavía no había esta disposición, que entre particulares no se pueden vender estas reliquias medievales. Sí, a partir del Renacimiento para arriba uno puede comprar lo que quiere si tiene el dinero, pero en subasta pública estos no. Y se puede ver ya una cama original de época, un aparador que después vamos a ver, todavía no lo mencioné, un escabel, taburete, banquito, las 3 palabras son sinónimos, una cátedra que tampoco analizamos, y una banqueta. Bueno, vayamos a la caja arquitectónica. Techo de vigas a la francesa, sí. Tapices 1000 flores, sí, para abrigar un poco el ambiente. Y abajo lo nuevo, no es boiserie, es una panelería continua con cartuchos. Esos cartuchos tienen una talla especial que se repite aquí en la cama. Hay otro tipo de tallas, puede haber tallas goticistas, tallas cristianas, que tienen que ver con la vid y con todo el repertorio relacionado con eso, alusivo a Cristo. Lo mismo pasa acá en la araña, que tiene hojitas de parra, y cartuchos de este tipo que ahora los mencionamos. El piso de piedra, una araña con las que vamos a ver ahora enseguida, y austeridad, minimalismo total, ¿no? Pocas cosas, lo necesario, porque estos muebles inclusive cuando se hacían falta se llevaban de viaje a otro castillo, así que había que aprovechar la cosa, por eso quedan tan escasos. Colores limitados, telas que bueno, acá han puesto un terciopelo, pero no se registra que en esa época se usara, tal vez se ha puesto en valor, pero bueno, sí, algodones, linos, una sarga, sí, telas simples, pero bueno, le queda bien igual, colores plenos, planos. Bueno, excelente ambiente. Vamos a ver acá otra toma con la chimenea todavía alta y el tapiz 1000 flores. Este sería el entorno, como se puede ver en un ambiente de época. La chimenea ven de gran boca para calentar la comida en ese caldero y asar algún animal cazado de menor tamaño. Y vamos ahora a completar con la iluminación y ya nos volcamos a ver en detalle los muebles. La iluminación, estas son de ahora, miren, se siguen imitando, se siguen copiando, y hasta tienen una vela de vidrio, y pertenecen a la época del siglo XIX, este gusto de usar estas tulipas, porque se combustionaba combustible en esa época del siglo XIX, y después viene la iluminación eléctrica, y hoy en día compramos. ¿Quién no ha tenido una lámpara con este tipo de, o un velador con este tipo de velas, ¿no? La vela se remite a la tulipa esa con esa forma, ¿no? Y no, en la Edad Media no, pero sí tenían arañas de corona y arañas de brazos. Y las arañas de corona eran estas, y con cadenas, y se combustionaba una vela de grasa de animal. Y si no están las otras, ven acá tienen una muy acertada, ven, de la Edad Media, de coronas, le llamaban. Todas estas están hechas ahora. Esta que venía con una forma así como para calzar una antorcha también. Nada de cristal, por favor, eso no. Ahí tienen un buen ejemplo para poner en un ambiente medieval. Hasta parece de castillo, bien medieval. Y ahí tienen otro modelo con hierro forjado, que es con firuletes,
es muy utilizado, van a ver algunos muebles originales que tienen esos diseños. Esta, por supuesto, está electrificada, ahí se coloca la bombilla. Y vayamos a esto que sí nos dice nos da la realidad de cómo era la época. Si bien este cuadro pertenece a los hermanos Van Eyck, y es del siglo XVI, es de 1500, es el matrimonio Arnolfini. Bueno, los Van Eyck eran flamencos, vienen de Flandes, de la zona de lo que hoy llamamos Holanda, Bélgica y Luxemburgo. La pintura flamenca se exacerba en los detalles, ya trabaja la perspectiva, en fin. Y lo que estamos viendo aquí es en este relato del matrimonio Arnolfini, que existió en la noche de bodas, donde se ve a los contrayentes del matrimonio, los esposos, con el símbolo de la fidelidad al perrito. Aclaro, ella no está embarazada para nada, es la moda. Ella debía usar este vestido donde se levantaba y se lo agarraba con la mano hacia la cintura. Y se puede ver el esposo también con sus atuendos de época. Lo que nos interesa acá es ver la ambientación, donde se ve que todavía desde el Renacimiento se arrastra, pues este es un cuadro de renacentista flamenco, ¿no? Arrastra ya el gusto por la cama con baldaquino y palios. Y la araña, vamos a ir a la araña. Miren qué belleza y cómo pintaban estos pintores, con una pincelada increíble. Bueno, esta es una araña gótica, ¿ven? De la que podía estar dentro de esta ambientación de época. El Errázuriz tiene en su salón Renacimiento 2 o 3 tallas de catedrales y originales. Hoy en día, les vuelvo a repetir, no se puede adquirir, pero ellos sí pudieron hacerlo en su momento como familia particular. Y bueno, acá se ve el gusto por los tréboles, ¿no? Por lo vegetal, que es característico también del gótico. Entonces ahí tiene un ejemplo de cómo sería una araña de época. Bueno, volviendo para atrás, y la vemos insertada en el ambiente, y fíjense que los espejos eran metales pulidos, no había espejos de vidrio como hoy en día. Bueno, y ahí tenemos el tapiz Mil Flores para dar la calidez al ambiente y aparte hacerlo más próximo a uno, ese efecto chato mural que abriga psicosensorialmente, bellísimo. Se consiguen en réplicas en Buenos Aires, en la Casa de Alfombra en menor tamaño. Bueno, y vamos ya al mobiliario. Ahí les puse una miniatura de libro miniado, escrito con letras góticas, una perspectiva a la que te criaste, intuitiva, y se ve ya varios de los mobiliarios que vamos a ver. La cama con baldaquino y palios. Miren, otra vez la cama con baldaquino. Le faltarían los postes delanteros, lo que indica que por ahí alguien todavía se atrevió ya a quitárselos, pero la evolución dice que hasta que no lleguemos al baldaquino al imperial, por lo menos no nos quedan registros de camas así, aunque acá esto sería a tomar en cuenta, obviamente, porque no tiene postes adelante, pero sí tiene los palios, ¿no? Y vamos concretamente a ver la decoración, esta que mencioné hace un rato, de los cartuchos. Entonces la cama es con baldaquino, la rinconera que vimos hace un rato, la que vimos recién, a ver, en este ambiente completo, la que vimos recién en el cuadro del matrimonio Arnolfini, y aquí, de nuevo, aquí se ve, esta sería la cama a tener en cuenta. Y vayamos al cartucho, miren, tanto en la pared como acá se repite un motivo, ¿no? Atrás hay uno liso, acá hay uno con elementos de vegetales, y acá de nuevo esto que vamos a ir ahora conociendo, y cómo se llama, y que no queda en la Edad Media, se utiliza en otras épocas, y si les interesa la decoración, en casas actuales aparece, que es el cartucho en talla pergamino. Así se llama, cartucho en talla pergamino. Estas son casas inglesas de gusto Tudor, de estilo Tudor, de las que se encuentran en Buenos Aires, y se puede ver cómo cubren las paredes. No es una boiserie, es una panelería continua. Sería equivalente a hablar de un revestimiento decorativo onda Corlock hoy en día, ¿no? Donde vos pones paneles enteros y no haces bien recuadros, o esos recuadros están dentro del panel entero. Pero no hay un cartucho superior, un cartucho inferior, gordacanto, como aparece recién en el siglo XVIII. Bueno, y ahí está, que se les quede grabado porque lo vamos a seguir usando. El cartucho en talla pergamino, se prestaba a la veta o a la chispa del roble que utilizaban, el roble tenía mucho dibujo, cuando digo chispa es el dibujo de la madera, y con el cepillo se desbasta esto. ¿Y por qué se les ocurrió hacer este motivo que le viene bien al cepillo y al roble? Como cuestión técnica, porque imita el pergamino que estaba doblado en los estantes previo a ser escrito por los escribas o los monjes que escribían estos libros. Era de piel de cordero.
y había que mantenerlo en condiciones este cuero. Entonces se lo doblaba, se lo dejaba en el estante, y cuando llegaba el momento de empezar a escribir la página siguiente, se lo sacaba del estante. Entonces el cartucho se llama cartucho en talla pergamino. Casas inglesas hoy en día lo tienen, casas victorianas, casas Tudor, de todos lados, ¿no? De acá de Buenos Aires, de cualquier ciudad. Bueno, aquí seguimos, miren qué belleza, se ve el trabajo, acá con gubias, es un trabajo ya más de tallado, otro más aquí. Bueno, hay variantes, cartucho en talla pergamino bajo y cartucho goticista basado en la traza de las catedrales y sus vitrales arriba. Y bueno, acá tenemos una cama donde, un modelo de cama que se sigue imitando, ojo que en el Tudors también se hace, y después en el victoriano, les digo otra vez, le falta el baldaquino, y se ve por lo menos la estructura de la cabecera, toda con cartucho, la piecera, es el nombre que lleva esta parte, y si se extiende y se colocan dos columnillas, se transforma en un baldaquino común. Entonces estamos hablando del baldaquino común. El baldaquino común va a estar hasta el Luis XIII, por lo menos en nuestra historia del mueble francés. Sigamos entonces. Aquí tenemos otro modelo, pero este ya tiene, vieron, los postes delanteros torneados y se anticipa un poco la edad al Renacimiento. Pero está bien, tiene cartucho pergamino, miren. Muchas de estas decoraciones son actuales, hay gente que vuelve a rearmar estos muebles, hay ebanistas que los hacen. Bueno, y vayamos ahora a los asientos. Como cama ya tenemos, era una rareza tener una cama, la mayoría dormía tirado en el piso sobre colchones de paja, inclusive hablamos de la nobleza. Pero bueno, si tenemos una cama, son de ese tipo, rinconera o libre en el ambiente, con el baldaquino, con palios común. Vamos a la cátedra, llamada también trono. Cátedra viene de cabeza, ¿no? Alguno habla de la catedral, cabeza de diócesis. Uno habla de la cátedra universitaria, a ver quién es el profesor que es titular de esa cátedra. Bueno, cátedra es cabeza. En este caso, imagínense que el trono era para que se siente la cabeza de algo, ¿no? O el príncipe, o el rey, o el obispo, ¿no? Y bueno, la cátedra, que hoy en día inclusive he visto decoraciones que las tienen, no las originales, pero es muy práctica. El mueble medieval es práctico, porque hay que guardar cosas de paso en este mueble. Y es un arquicátedra, en realidad tiene abajo un lugar de guardado. Y fíjense que tiene cartucho goticista, cartucho calado, que aparece en la Edad Media ya el trabajo de calado, y el cartucho talla pergamino abajo. Arriba culmina con unos, ustedes dirán, parece estas cosas que colgaban, los clavos pinjantes. Bueno, en realidad son, si lo van para abajo sí, pero si lo para arriba es un pináculo, ¿no? Un pináculo torneado, ya se empieza a tornear un poquito de nuevo en la madera, y lleva un almohadón suelto, y las medidas son actuales. Mira, las medidas actuales uno se sienta 40, 45, y los apoyabrazos oscilan entre 60 y 70 desde el suelo. Lo que sí es muy alto respaldo, casi 2 metros. Adivinen para qué. Si esto es macizo, evitaban también atentados contra el rey, o lo que fuera que se sienta acá importante, y aparte corrientes de aire, ¿no? Que pudieran enfermarlo. Bueno, la cátedra hay que aparte uno se sienta derechito, como corresponde a la investidura. Bueno, las cátedras podían tener también baldaquino, Por acá tenemos hoy otro modelito de cátedra con escabel. El escabel es el apoyapiés, también se le llama escabel a los banquitos. Pero bueno, escabel es sinónimo de banquito o de apoyapiés. Ahí se ve uno con pupitre para escribir, y después uno queda abrigado. El monje podía escribir aquí. Son los monjes los que sabían leer y escribir. Y acá ven otro, con pupitre, con baldaquino o docelete. Dosel y baldaquino son sinónimos. Bueno, esta es una licencia que se tomó el que hizo este render, porque en realidad armario es cuando yo tengo un mueble de guardado con puertas. Todavía no aparece en la historia del mueble. No aparece, les diría, hasta que el siglo XVII. Y armario viene de armas, guardaban armas ahí. Pero en este caso pusieron un banco cofre que vamos a conocer con armario. Bueno, no ha quedado ninguno, por lo menos que yo sepa, en los museos que nos sirven de guía, de fuente de información. Bueno, y volvimos a la cátedra. La cátedra hasta podía tener llave, miren, para guardar cosas valiosas acá. Y cátedra con talla. Algunas pueden tener una talla anticipatoria al Renacimiento, si son hechas a posteriori. Igual en el Renacimiento ya no se usaban las cátedras. Por eso les digo, a medida que vayan conociendo más, se les aclara el panorama sobre distinción de qué época pertenece cada cosa. Bueno, más cátedras medievales, originales. Este es el que yo les comentaba el otro día, hace un ratito, perdón, un trono
que viene de los emperadores merovingios, con gusto romano, entonces vieron, no pertenece a una estética medieval pura. Queda alguno perdido por ahí, así que diríamos que lo que nos quedemos mejor con la cátedra medieval, con esto, que es lo que nos quedó en todos los castillos originales. ¿Mm? Bueno, y bueno, también nos quedó, pero no se los recomiendo, es un sillón de tortura, espantoso, miren. Y bueno, es una época donde la tortura era legal, y un espanto, en serio, mira, pobre el que se sienta ahí. Bueno, y ahora sí, vamos a combinar. Les comento que sillones, de sofá y demás no aparecen hasta el siglo XVIII, así que la tipología del mueble, ¿qué es la tipología del mueble? A ver, los tipos de muebles son silla, banquito, mesa, armario, mesa, qué sé yo, alacena, cátedra, esos son los tipos de muebles. Van avanzando a medida que sumamos más tipos, a medida que avanzamos en la historia del mueble. Por ahora, olvídense, porque los tipos son contados con la dedo de la mano. Hasta ahora vimos dos tipos, ¿no? Cama con baldaquino y cátedra. Y ahora vamos a ir viendo otros, ¿no? Entonces, una cosa es el tipo y otra cosa es el estilo. El estilo acá es el medieval. Y el tipo, bueno, ¿qué es este tipo? Esto es arquibanco o banco cofre, si quieren. Banco cofre, arquibanco, para dos personas, ¿no? Y de paso guardamos cosas, y son rígidos, y olvídense de un sofá confortable, porque eso no aparece hasta que llega, vieron, prácticamente a regencia y el Luis XV, a Francia. Aquí tenemos uno, miren, que está en uso actualmente, porque muchos fueron hechos después, y hasta en el Mercado Libre pueden encontrar a alguien que los vende, como en este caso particular, y inclusive tomaron en cuenta que no llegar con el cofre hasta abajo, y faltarían unos almohadones para hacerle confort, y con cartuchos, vieron, sencillos de ángulos rectos. Bueno, y aquí vemos estos dos grises, pertenecen al Museo de Arte Decorativo en París, donde son originales y se conservan en perfecto estado. Calculen que estos muebles iban de acá para allá y son originales de época. Y acá hace algo muy curioso, porque este es, a ver, ¿cómo se le llama este tipo de mueble? Taburete, escabel o banquito, si quieren. Y ojo, porque en Argentina le llamamos escabel a nivel comercial al apoyapiés. Y no discutir con nadie, bueno, sabemos que la historia del mueble, yo me voy al libro Feducchi, en algún momento voy a hablar de la bibliografía de la historia del mueble. Menciona el libro Feducchi, que es uno de los más importantes de la historia del mueble de Feducchi. Es un libro gordo, impactante. Bueno, y él lo menciona como con los tres nombres, taburete, banquito o escabel. Y se puede ver el detalle que tiene, la tapa para sentarse, el asiento, dos montantes laterales, bien, no dije pata, cuando ya están plenos son montantes, como acá vemos otro montante y acá vemos otro montante en las banquetas que vemos aquí. Y no tiene travesaños. Saben que la historia del asiento, en la historia del mueble, es sacarse los travesaños de encima. Y esta gente lo tiene tan bien armado esto, y que sobrevivió todos estos siglos, con estos montantes. Y aparte, miren, está hecho con caja, ¿esto qué tipo de encastre es? El más simple de todo, caja y muesca, macho y hembra, caja y espina. Es decir, voy colocando, ven una saliente de la madera acá y se encaja este encastre a través de la tapa. Y hay unas ménsulas que sirven de apuntalamiento, porque lo que se hizo con los montantes fue inclinarlos hacia afuera para apuntalar mejor el mueble. De ahí que no necesita travesaño. Ven, acá abajo tenemos uno, pero no necesita, y es un gran avance. Esta tampoco tiene travesaño. Y muebles ya como diríamos el Luis XIII, el Luis XIV, llevan travesaño siempre. Así que los montantes, las ménsulas, diríamos este larguero que vemos acá, que encima es la cintura del mueble, porque la cintura del mueble se plantea como una articulación entre una parte y otra del mueble, ha hecho que no necesite travesaños. Y vemos varios cartuchos, el pergamino que se coloca siempre, el goticista calado y uno con atributos cristianos, la Biblia. Bueno, divino el banquito. Abajo tenemos otro banco. Bueno, acá lo ven, este es actual, alguien lo ha copiado, miren. Y un buen banquito, les diría. ¿Qué medidas? Si las medidas actuales son iguales que las de antes, en este caso. Son 40-45 para sentarse. De profundidad podemos tener, ven, unos 20-25 centímetros. Y bueno, este lleva cintura, otros no tienen por qué llevar cintura. Los tres muebles acá fotografiados no tienen. Si tienen una mesa directamente montada en patas, esa no lleva cintura, por ejemplo. Bueno, y aquí tenemos nuevamente un cartucho. Acá tienen otro, mira, ahí se ve clarito cómo está encastrado el macho y hembra, caja y espiga o caja y muesca.
Y vemos este banco, como el que veíamos en las imágenes de los cuadros de los pintores, con solo acá tenemos, este sería la cintura, ¿ven? Que es un larguero, al igual que llevan las camas, un travesaño atrás solamente, montantes laterales y un respaldo con travesaños, son travesaños. Bueno, y este es el de Museo de Arte Decorativo, es original de época, en perfecto estado de conservación, más allá de algunos machaques que tiene. Ven, es una banqueta. Cuando yo tengo para dos y no tiene respaldo, es una banqueta. Y bueno, se sientan acá con respaldo, con apoyabrazos altos, que sirven más como para reclinarse, y cartucho pergamino, cartucho goticista y cartucho sin nada. No van a andar gastándose en tornear, en tallar si no se ve, son prácticos. Acá lo tienen del lado de la chimenea también que lleva cartuchos tallados arriba en madera. Bueno, ahí se ve el detalle del cartucho goticista en esta cátedra, también alusivo a la vid cristiana. Y acá vemos un banco cofre que le han tomado la atribución de colocarle algún almohadón para recostarse y terciopelo, almohadón suelto. No se conoce que se usara el terciopelo, pero bueno, posiblemente sí, esto igual es de ahora. Y nuevamente volvimos a los cuadros de época para ver que otra anunciación, el arcángel viene, el rey de San Gabriel viene y la Virgen está, y lo interesante es que está apoyando el libro en un cofre. Para eso nos interesa, y de paso ver todo, la cama con baldaquín, un piso de baldosas de terracota con diseño, no siempre tenía que ser liso. Bueno, y vamos al cofre. Y en la historia del mueble, más allá de que coloquialmente uno le diga cofre a todo, cofre, baúl y arcón se diferencian. El baúl y el arcón son similares y el cofre tiene tapa plana. El arcón tiene tapa curva. Esa es la diferencia con la definición que nos da inclusive Feducci en su glosario, ¿no? Entonces esto es un cofre. ¿Para qué servía el cofre? Para todo uso. Era la valija, era para llevar de viaje, el baúl de viaje, servía para guardar de todo, cubiertos, vajilla. Guardaban todo acá, no había cómodas todavía, no había armarios, y había que guardar todo. De paso es una valija también. Bueno, este es original, le falta el herraje, tiene apliques de hierro forjado con estos figuretes o alusivos a la vid, tiene patas en ángulo recto, en esquina, se le llaman estos piecitos, en realidad son pies. Pies en esquina, la pata sería completa, en esquina o en ángulo, y viene con la tapa, y listo, y ya está, y viene acá todavía se acusan las diferentes tablas que fueron armando el mueble, todo hecho en caja y muesco, caja y espiga, y lo que tenemos aquí, ven, es la falta de herraje que ha desaparecido con el tiempo. Aquí tienen otro, ven, donde las tallas ya van evolucionando hacia el Renacimiento, pero tenemos la del pergamino al costado. Vamos a definir esto para toda la historia del mueble, porque aparece también en los muebles de otras épocas, inclusive el mueble chino. Pues yo tengo una base completa, se pueden elegir entre 4 nombres. O base prismática, o pie en ángulo, o pie en bloque, o pie en esquina. Elijan la que quieran. ¿Cuánto mide más o menos uno de estos de época? Y calculen que mediría como unos 60 de altura, 70 de altura, 60 de profundidad y 1,20 m de ancho. Y con eso, vieron, le servía para guardado. Este es original, miren qué bárbaro, y está todavía con el herraje, y tiene los piecitos para separarse del suelo. Esos son pies. Y este es el del Renacimiento. Comparémoslo, pues viene a futuro. ¿Ven qué es lo que cambia? Y el gusto por talla diferente, una talla con más en volumen, figuras humanas, mitológicas, y hay arcos. Pero sigue teniendo el pie prismático, un pie en bloque, pero se le suman en los órdenes clásicos. En sí no evoluciona mucho el tipo de mueble como tal, ¿no? Para guardar y para llevarte de viaje tenés esto. Otra cosa, no. Bueno, acá tienen uno perfecto, Mereman, miren qué bonito. Y qué lindo, ¿saben? Que quedan bárbaros con diseños modernos. Yo soy diseñadora de interiores, aparte de licenciada en arte, y entonces todo lo asocio con la decoración, en este caso más, en esta serie de charlas más todavía. Queda bárbaro con el loft, con un ambiente más moderno. Cuanto más rígido y más medieval, mejor acentúa la modernidad. Divino este. Tiene talla pergamino y el herraje como corresponde. Bueno, y acá vemos, esto sería un cofre como más alusivo a un baúl, ¿no? Para guardar, pero sigue siendo cofre por tapa plana, y en el fondo el cartucho pergamino, la panelería con cartucho pergamino, la chimenea de gran boca, de piedra. Y ahí ven otro modelo original, miren cómo se han separado las tablas, con gusto goticista y caballeresco, ya en relieve, con el herraje perfecto. Y miren, se le colocan en las esquinas
unos dispositivos de hierro forjado en ángulo para reforzar, y acá ya están trabajando otro tipo de encastre, la cola de Milano o cola de golondrina, como se le suele llamar, porque tiene formato en encastre como si fuera la cola de una golondrina, de un pájaro. Este otro, miren que este es viejo también, medieval, con talla goticista. Acá tienen otro en venta en un anticuario. La mayoría que están en venta son hechos después, o solamente los puede adquirir, o son inventarios de museo. Acá tienen otros, pero se copian estos igual. Y este es un dibujo de un original. Esta es la talla heráldica, ¿no? Donde aparecen los escudos de armas, escudos caballerescos, siempre dentro de cartuchos. Acá tenemos la portada de uno de los libros que muestran ese que mostramos antes, ¿no? El hierro forjado, que está la excusa de también sostener todas las tablas, ¿no? Y esto sería un arcón. La diferencia de arcón y cofre es que el arcón tiene tapa curva. Y bueno, el arcón, ¿por qué se hacía con tapa curva? Que no te sirve para apoyarte ni apoyar cosas, como solía pasar en la Edad Media, porque preserva mejor lo que uno guarde abajo de la humedad, porque la humedad, vieron, se condensa arriba. Es ideal para la cuestión marítima, en los barcos, que el capitán de barco llevara guardadas las cosas aquí. Bueno, y vayamos por último, y terminando, porque son escasos los tipologías de muebles en la Edad Media, a los muebles para la mesa, ¿no? Ya digo que está la mesa para comer, me remito, para guardar la vajilla. Vamos al aparador, ¿no? Distingan aparador de alacena. Yo sé que en la vida cotidiana uno le llama alacena a lo que está en la cocina, o aparador a otra cosa. El aparador es para vajilla, la historia del mueble, y la alacena es para guardar alimentos. Y ya en esta época se registra alguna alacena para guardar alimentos no perecederos, ¿no? Como algún jamón, algún queso, o algo que no necesitará ser consumido rápidamente. Bueno, aparece la famosa alacena del rey Arturo. En este caso aparece el aparador, de los que en el Rhapsodys, vamos a ver si vamos, yo voy siempre de visita, en su momento cuando terminamos la historia del mueble, y aquí lo que vemos son dos cuerpos. Atención, cuando hablamos de dos cuerpos, hablamos de un cuerpo pleno, un cuerpo libre. Vemos que tiene una tapa atrás, patas prismáticas, el pie prismático en bloque o como quieran llamarlo, en ángulo recto. Y aquí vemos en cartuchos goticistas, cerrajes de hierro y forjado importantes. ¿De qué tamaño tiene? Estamos hablando, 1,48 m, 1,62 m de altura, y no más de 1 metro diríamos, casi cuadrados, 1,20 m, 1,40 m de ancho. Son pequeños, chiquitos, y encima los muebles de madera pesan poco. Estamos acostumbrados a hoy en día que los muebles son todos de fibra fácil y pesan 2,5 toneladas o de aglomerados, y estos muebles son de madera, y los muebles de madera se levantan fácil, salvo que es una madera muy pesada, un mueble muy grande. Bueno, y aquí lo que tenemos, ven, es diferentes cartuchos, hay refuerzos de hierro forjado, en perfecto estado de conservación, en el Rhapsody lo vamos a ver. Hay algunos modelos muy bonitos, ochavados, miren, en esta ilustración del libro de historia del mueble podemos ver, recordemos la imagen de Santa Bárbara, la banqueta y el nuevo tipo, que es un exquisito, miren, todo chavadito, chiquito. ¿Y cómo era la vajilla? Esta era la vajilla. Eran platos de cobre, de peltre, de bronce. No usaban cristalería, usaban solo cuchillos, no usaban tenedor, el tenedor es a partir del siglo XV recién. Bueno, ahí tenemos con su pie prismático, base o pie en bloque, y su forma ochavada, más pequeño. Hay algunos claves pinjantes, acá se repiten, torneados. Bueno, repetimos de vuelta para que no se olviden el cartucho de talla pergamino. Aquí lo ven de nuevo, en roble, ahí se puede ver el aspecto y la chispa que tiene el roble como madera. Y esto no, por favor, esto es del siglo XIX. Cuando vean cosas estrafalarias que sirven para varias cosas, sirven como aparadores, trinchantes y guardacosas y expositores, es un invento de otra época. Encima aparecen unas tallas de esfinge. No, no pertenece a la Edad Media, es el gusto del revival gótico que hace tanto el victoriano como el Louis-Philippe. Este sí es medieval, este sí es medieval, y recuerden que la mesa es con caballetes y se le coloca un mantel y listo, y se desarma. Bueno, hay mesas que son de los caballeros, la mesa de los caballeros de la mesa redonda, dicen. Bueno, no sabe si existió. Bueno, y esto es de una película, de las películas actuales, no de estas de Hollywood viejas, sino que recuerdan que esto tiene que ver con una leyenda, y bueno, hay que vaya a saber si existió o no esta famosa mesa redonda. Esta, otra vez, este es un actor de la película que vimos antes, con una taberna, comiendo de manera grotesca, a pesar de su nobleza, en una mesa simple, con caballetes, y ahí está la vajilla.
Bueno, y vemos algunos pupitres. La escritorio por ahora no, tenemos que llegar recién al siglo XVIII. Y aparece, al siglo XVII, perdón, con Luis XIV. Y aquí aparece un banco de monje para poder escribir, con todo cajones para poder guardar sus utensilios, y bueno, entonces especie de pupitre con travesaños, ¿ven? Con 2 travesaños, 2 tirantes paralelos, ¿no? Y otro refuerzo adelante, para poder apuntalar bien el mueble. Bueno, de los raros que quedan, casi no queda ninguno. Y esto les muestro, es lo último que les muestro, es una rareza absoluta. Se supone que no había armarios ni nada en la pared, pero por este par de puertas que encontraron, que miden aproximadamente 1,20 m por menos de 1 metro de ancho, que son de roble, patinado, encolorado y con apliques de hierro forjado, son puertas que aparentemente estaban en un castillo, que se supone que eran para cubrir algún nicho en la pared, y que ese nicho servía como empotrado, como de manera moderna, para guardar cosas con estantes. Cuando digo nicho me remito en arquitectura o en diseño, hablamos de un hueco en la pared para armar un lugar de guardado, no al nicho funerario. Y con esto solo podemos decir que tal vez tenían la costumbre de calar las paredes, aunque las paredes eran portantes, para guardar cosas. Estas sí son originales, son del siglo XIV. Las tiene el Museo de Arte Decorativo de París. Bueno, hasta aquí llegamos y los invito al próximo capítulo, que es, acuérdense, cuanto más veamos, más van a poder comparar y van a ver qué fácil cuando lleguemos al Luis XIII, Luis XIV, cómo salimos con la fórmula perfecta para distinguirlos. Por ahora nos quedamos con esto: cátedras, camas con baldaquino, pupitres, mesas con caballetes, y alacenas y aparadores, cartucho en talla pergamino, roble y cepillo. Nos quedamos con esta imagen. La próxima subiré lo del Renacimiento, la historia del mueble francés. Muchas gracias y vamos a pausar